Les decía yo que les agradezco su participación y su asistencia a la clase. Nos vemos dentro de 15 días y quedo atenta a sus trabajos. Gracias. Bonito fin de semana. Igualmente, Muchas gracias. gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, chicos, chicas. Chicas, al parecer, nada más. Sí, como siempre, somos mujeres, nada más. Buenos días. Poniéndonos, chicas. Diego también andaba por acá, pero bueno, pues quién sabe qué problema tuvo. Sí, no me lo quiero tomar personal, pero solo entró a una clase de mía. Sí, los tengo bien quitaditos a todos. Ay. Pues Pero sí. ya me lo terminamos. Ya me lo terminamos con este curso. Creo que vamos bien. Si tienen algunas dudas, es ahorita el momento de que las externen, por favor. Estábamos analizando en la última clase el artículo 61 de la Ley de Amparo, que bueno, tú y yo ya tuvimos la oportunidad de checarlo en una clase personalizada que tuvimos, no sé si recuerdas. ¿Tienen alguna duda en la fracción que nos quedamos, que fue la 15? No. ¿No? Vamos bien. Ok. Les comentaba en la clase pasada, que me agarraron en curva porque estaba en una audiencia, que en la próxima clase vamos a tener un examen. Pero Sí. no va a ser examen común y corriente, ¿ok? Yo entiendo que todos o la mayoría trabajamos y que tenemos muchas cosas que hacer y ahorita cargarnos con un examen pues sería casi injusto. Porque algunas son mamás y aparte Muy son injusto. trabajadoras. Entonces, yo quiero ser empática con ustedes. Les voy a proponer algo. Si no están de acuerdo, por favor, díganme. Todos, al momento de entrar al examen, tienen un 8, que creo que es la calificación mínima probatoria. Todos. O sea, ninguno va a reprobar. Todos tienen un 8. La próxima clase, yo les voy a regalar a cada una de ustedes, o a cada uno se conecta Diego, 2 comodines. Uno es para pasar la pregunta y otro va a ser para pedir ayuda de alguna de sus compañeros o compañeras. Es más, un tercer comodín, que les dé 1 minuto para que consulten la ley respecto de esa pregunta. Va a ser a ley abierta. Van a tener su ley de amparo, no voy a preguntar nada que no venga en la ley de amparo expreso, ¿va? Así les voy a hacer las preguntas hasta que me lleguen al 10 o a la calificación más alta, ¿les parece? De hecho, la clase pasada nos comentaba que los artículos para el examen son 5, 107, 61, 85, 97, 201, 17 y 19. Esos Y son. de la Constitución 107 y 1.
Esos son. No voy a preguntar nada que no esté en esos artículos. ¿Por qué? Porque mi materia, o sea, el amparo, lo que estamos viendo ahorita no se sale de ahí. Si ustedes dominan esos artículos, van a saber de amparo, lo básico de amparo, ¿ok? ¿Qué es lo que a mí me interesa? Yo no me interesa que se saquen 10, ni que se saquen 8, no me interesa reprobar a nadie. Yo lo que quiero es que salgan de aquí sabiendo mínimo, lo mínimo, las bases de amparo, ¿ok? Entonces, aquí están haciendo la limpieza. Sí, ya vi. Entonces, pues sí, mi interés es que todas y todos nos vayamos con 10, pero sabiendo de amparo. Entonces, bueno, atendiendo a eso, vamos a seguir analizando el artículo 61 de la Ley de Amparo, que es en la que estábamos viendo las causales de improcedencia, ¿se acuerdan? Sí. Nos quedamos, Sí. según yo, corríjanme si no, en la fracción 15 del mismo artículo. Déjenme lo abro aquí en Yo mi recuerdo celular. que fue en la 13. Ok. Que como tenía muy mala conexión ahí en el juzgado, quiero saber si sí les quedó claro. ¿Qué artículo era? Perdón, es que lo estoy buscando. El 61. Gracias. Ok, voy a abrir el artículo. ¿Les parece entonces si lo retomamos del 13 para estar todos en la misma idea? Sí, gracias. Entonces, artículo 61 de la Ley de Amparo dice: el juicio de amparo es improcedente, fracción 13. Aquí está. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Era lo que platicábamos. Una persona no puede promover, una autoridad no puede promover un juicio de amparo si ya aceptó el acto reclamado. Es decir, si llegan a un acuerdo con un juez y dicen, bueno, sí, vamos a celebrar el convenio de régimen de convivencias, Vanessa y Héctor. Y Vanessa firma de conformidad y Héctor firma de conformidad. Y luego Héctor dice, no, pues es que pensándolo bien no me conviene. Y se quiere venir al amparo por ese cambio de situación. Obviamente ya no procede porque Héctor estuvo de acuerdo que firmó ese acto jurídico. Entonces ya no se puede venir al amparo porque ya lo consintió expresamente. Vámonos a otro ejemplo, no sé, las sociedades condominales. ¿Alguna de ustedes vive, si se puede saber, en un condominio? Yo vivo en un condominio y nuestro condominio está ahorita regulado de una forma, conforme a las leyes de la Ciudad de México, conforme a la normativa de la Ciudad de México, y está estructurado por una administración condominal y un presidente de comité y 2 vocales. Entonces, la administradora. Y todo lo que se tome de decisiones unilaterales de la administradora. Que la administradora diga, hoy no van a entrar los carros blancos al condominio. ¿Ustedes creen que eso procede en juicio de amparo? La administradora puede ser una autoridad responsable en juicio de amparo si me prohíbe la entrada a mi condominio. Debería, ¿no? Claro, porque es un acto unilateral que me está afectando y ella está en un nivel, estamos en un nivel, aunque sea de coordinación, se está imponiendo en un nivel de subordinación y me está afectando. Sí es una autoridad condominal, claro, pero no me puedes afectar mis derechos sustantivos, mis derechos básicos, mis derechos humanos de condomina. Perdón. Entonces, ahí sí procede el juicio de amparo, pero si la administradora dice, los miércoles no van a entrar al condominio los carros blancos y pasa por todos los departamentos y yo firmo, ¿están de acuerdo que ya consentí el acto expresamente? Ya no procede el amparo. Así es, ya no me puedo adolecer de algo que yo misma acepté. Esta fracción a eso se refiere. Ya sea consentido expresamente o de una forma en la que la manifestación se entrañe, la manifestación de la voluntad se entrañe, pues evidentemente ya no se puede promover un juicio de amparo. ¿A qué se refiere con esto de que se entrañe manifestaciones de la voluntad? Bueno, pues que expresamente no dije que sí, pero en el video se ve cómo le estoy haciendo así, que es una seña universal. Entonces,
pues es una manifestación de la voluntad que se entrañe a un consentimiento, ¿están de acuerdo? O sea, no Eso. necesariamente tiene que hacer una afirmación verbal, si no tampoco se opone, se da por sentado que estuvo de acuerdo. Exacto, exacto. Así es. Entonces, y acuérdense que para promover el juicio de amparo son 15 días conforme al artículo 19 de la ley de amparo, 17 de la ley de amparo. El artículo 17 de la ley de amparo dice que son 15 días para promover el juicio de amparo. Si yo no promuevo mi amparo en 15 días, ya tuve por consentido tácitamente el acto. Ahí también. Entonces, contra esos actos no procede el juicio de amparo. Y esto justamente que dice Sale, que es una intervención muy, muy, muy buena, viene en la siguiente fracción, que es la 14, que dice, bueno, no lo consentiste verbalmente, ni fue tu voluntad, no la exteriorizaste como tal, pero no lo promoviste en el plazo que te da la ley para promoverlo. Y la fracción 14 dice, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. O sea, no es lo mismo que digas, es que yo no estuve de acuerdo con el acto y lo promuevas tu juicio en 2 meses, que sí pasa. Es más, pasan años, a veces pasan años y no promueven el juicio de amparo. Pues ahí ya lo consentiste tácitamente porque ya pasaste 2 meses con el acto afectándote y no haces nada. Entonces, pues ahí tampoco procede. Ojo, aquí hay una excepción. En esta fracción, todos los juicios de amparo se pueden promover en 15 días, como lo platicábamos, excepto que sean actos del artículo 15 de la ley de amparo, que ese también lo voy a preguntar en el examen. Pero ese es como mexicanos hay que tatuárnoslos, porque ese artículo nos protege de muchas cosas. ¿Qué son los actos que vienen en el 15? Bueno, tortura, incomunicación, deportación, extradición, incorporación forzosa al ejército y todos estos actos, tratos crueles, penas, azotes, todos estos actos que atentan directamente contra la dignidad humana. En esos casos, no importa cuánto tiempo pase desde que empezó el acto, en cualquier momento procede el juicio de amparo. Si a una persona la incorporan al ejército y lo incomunican y logra salir al año o logra grabar un TikTok o logra hacer algo para comunicarse con alguien y esa persona promueve un juicio de amparo, no importa en cuánto tiempo estuvo sometido o en cuánto tiempo estuvo en el ejército, se puede, ahí sí procede el juicio de amparo y es una excepción a esta norma. Entonces continúo leyendo. No se entenderá consentida la norma a pesar de que en sentido impugnable en amparo, desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino solo en caso de que tampoco se haya promovido contra el primer acto de aplicación en perjuicio del quejoso. Hace unas semanas hablamos del amparo contra leyes que eran heteroaplicativas y autoaplicativas. Esta es la fracción donde dice, bueno, si con la simple entrada en vigor tú no promueves el juicio de amparo, tienes 30 días. Si te afecta la entrada en vigor, tienes 30 días para promover el juicio de amparo. Si en esos 30 días tú no promueves el juicio de amparo y te inicia un acto de aplicación, a partir de ahí tienes otros 15 días. Entonces, si en esos 45 días tú no promueves el juicio de amparo, ahí ya se entiende cómo. O consentido tácitamente. Dice, cuando en contra del primer acto de aplicación... Perdón, nada más licenciada, para que me quede claro. Entonces, 30 días a partir de que sabemos que va a entrar en vigor entra en vigor. Y los 15 días son, por ejemplo, si dice que va a entrar en vigor el día 1 de mayo, entonces yo tengo del 1 al 15, esos 15. No necesariamente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Pues voy a usar una analogía ridícula, pero a mí me funciona explicar así. Imagínate que va a entrar una ley en vigencia, una ley que prohíba que las mujeres embarazadas trabajen. O sea, supongamos que se sacan de la manga una cosa así, que las mujeres embarazadas trabajen. Yo como mujer
no estoy embarazada. Pero yo como mujer me afecta, ¿están de acuerdo? Porque va a haber un momento en el que pues voy a querer tener una familia. A mí, ahorita, la simple entrada en vigor de esa ley ya me afecta, porque como mujer me afecta. No hay un acto de aplicación, porque todavía no me aplican esa ley, pero ya me duele desde antes de que salga. Bueno, a esa norma autoaplicativa, se llama autoaplicativa, porque no necesito un acto de autoridad que me aplique para que me afecte. Las normas autoaplicativas son impugnables 30 días después de que salen en vigor. Autoaplicativa, 30 días. Supongamos que no pasa nada. Esa norma en vigor, yo no tengo hijos, yo no estoy embarazada, no me interesa. Esa norma sale a la luz. Y yo estoy trabajando y me embarazo. Y me dicen, es que sabes que como ya estás embarazada no puedes trabajar. Supongamos que la ley entró en vigor en el 2017 y yo me embaracé en el 2020. Y yo digo, oye, pero eso es injusto. La norma no me afectaba, pero ahorita ya hay un acto de aplicación que me está afectando. A partir de ese acto de aplicación, a partir de que mi jefe me diga, oye, pues es que te tienes que ir a tu casa a descansar, o más bien te estás despedida, a partir de ese acto de aplicación, me corren 15 días. No son 45 días juntos. Pueden pasar años y no afectarme la norma. Puedo estar en un supuesto distinto, pero el primer acto de aplicación, a partir de ahí me corren otros 15 días. Otro ejemplo, la ley de fiscalización de cuentas. No, vámonos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Emiten una norma en donde dice que todas las empresas van a tener que dar el 30% de sus ganancias como impuesto. ¿Sí? Y salen muchos empresarios y brincan y dicen, oye, pues es que no es justo, y a esa norma autoaplicativa le impugnan, pero sale a la luz. A esas personas, las personas que impugnan el amparo, son a las únicas a las que se les puede conceder el amparo. Eso se llama principio de instancia de parte agraviada. Si, por ejemplo, Gaby tiene una empresa y dice, oye, pero es que no es justo, ¿por qué me vas a quitar más? Dice el juez de distrito, tienes razón, a Gaby le concedo el amparo y no le puedes aplicar esa norma. Solamente Gaby, entre muchas empresas, solamente a Gaby se le va a aplicar esa norma. El amparo protege solamente a las personas que lo piden, ¿ok? Y supongamos que después ya Gaby, siendo muy exitosa empresaria, se le ocurre decirle a su amiga Alejandra que ponga otra empresa, pero ya pasaron 2 años. Y Alejandra pone su empresa y el SAT le dice, ah, por cierto, me tienes que dar el 30%, ¿eh? Y Alejandra dice, oye, ¿por qué? No se vale. Ahí ya tienes un acto de aplicación. Gaby lo tuvo desde el principio, Ale lo tuvo después, pero es la misma afectación a derechos humanos. Bueno, a derechos, porque las personas morales ya tienen derechos. Entonces es la misma afectación. No sé si quedó un poquito más claro con este ejemplo. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Perfecto. Sí, nos comentaba que se llamaba principio pro persona. No, se llama principio de instancia Perdón. agraviada. Principio de instancia parte agraviada. Así es, agraviada. Gracias. Solamente a la persona que promueve el amparo se le concede el amparo, ¿va? Solamente la que protestó, o sea, pudimos haber sido 10, pero de los 10 nada más uno dijo, solamente es. Si no puede ir, no sé, no puedo ir yo y decirle, oye, pero es que Gaby no paga. ¿Por qué a mí sí me estás diciendo que paga? Pues van a decir, porque Gaby tiene una sentencia de un juez y tú no fuiste. Entonces, esa es la importancia de saber defenderse en el juicio de amparo, abogadas. ¿Va? Dice, aquí viene otro principio del juicio de amparo que dice, cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en el juicio de amparo,
En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquel al en que surte efecto su notificación de la resolución recaída en el recurso o medio de defensa. Si no existieran medios de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de legalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo. Este principio se llama principio de definitividad. ¿Qué es el principio de definitividad? Bueno, si tú tienes un acto de aplicación que te está afectando tus derechos, pero en contra de ese acto procede otro recurso, no te puedes ir al amparo hasta que primero combatas ese acto en el recurso. Por ejemplo, en un divorcio incausado, hubo una prueba que yo presenté y que no me la quisieron aceptar. Y esa prueba es importante. Y el juez, nada más porque se le antojó, me la desechó. Bueno, en contra de esa determinación, procede el recurso de revocación. No te puedes brincar el recurso de revocación para irte al amparo. Primero te tienes que ir a la revocación y si el juez determina confirmar y desechar esa prueba, ya te puedes ir al amparo. Siempre y cuando la prueba sí sea fundamental para la resolución. Volvemos a lo mismo, el amparo no es para capricho. Sí tiene que haber una violación de derechos. Entonces, el principio de definitividad es que antes de irte al amparo, tienes que irte al juicio o al recurso o al medio de impugnación que procede en contra de esa determinación. Un ejemplo por aquí, porque he escuchado que a algunos de ustedes les gusta el penal. La abstención de la gente del Ministerio Público de dar copias. Esas nos llegan muy seguido ahí al juzgado. Pero el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que en contra de esas abstenciones de la gente del Ministerio Público procede un recurso ante el juez de control. Entonces, primero tienes que ir con el juez de control y luego ya vas al juicio de amparo. Analogía ridícula. Es un acto de molestia. Primero te tienes que quejar con tu maestra y luego ya te vas con el director. ¿Ok? Ese es el principio de definitividad. Es principio de definitividad, ¿verdad? De definitividad. Ah, definitividad. Definitividad. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. ¿Se acuerdan que lo platicábamos la clase pasada? Pues en el amparo no vamos a ver nada electoral. Nada, salvo cuando afecte tus derechos como ciudadano, pero un derecho así muy intrínseco de voto, o ese tipo. Las cuestiones político-electorales no entran en el juicio de amparo. ¿Okay? No en ningún supuesto. Entonces, contra actos consumados de manera irreparable. Esta fracción se me hace muy triste, porque me recuerda mucho al primer juicio de amparo que yo llevé, que fue una señora indígena, ya creo que te la platiqué, Vero, ¿no? Que fue una señora indígena a pedir el amparo porque no le daban atención médica a su hija en un hospital porque no estaba afiliada. La chica llegó embarazada muy mal al hospital y no le quisieron dar atención médica porque ella no contaba con ningún servicio médico. Ojo, les reitero, era indígena. Entonces la señora va con el abogado del pueblo y el abogado del pueblo presenta una demanda de amparo súper, básica la demanda. Concedemos la suspensión para que de manera inmediata le den atención médica a la chava y cuando llegamos ya estaba fallecida, ya había fallecido. Entonces, antes de admitir una demanda de esas, tenemos que ratificar la demanda, que es ir con el quejoso directo y decirle, oye, si quieres promover tu juicio de amparo, pero antes que todo eso, lo primero que se hace es que se suspende el acto reclamado.
O sea, a nosotros nos llegó esa demanda y fue no me importa si está afiliada, no me importa qué hospital sea, no me importa qué comunidad sea, ni qué partido político, no me importa nada de tu hospital, pero me le das atención médica. Ya después vemos lo que tengamos que ver. Ya después se afiliará o ya después le cobrarás si tienes una cuota de recuperación. No me importa. Primero me le das atención médica. Cuando llegó el actuario al hospital, bueno, el exhorto, porque lo mandamos por el exhorto, que llegó el actuario, la chica ya había fallecido y su bebé también. Entonces, a mí me duele mucho ese asunto, pero ese es un acto consumado de manera irreparable y evidentemente pues el amparo ya no sirve de nada. Entonces ahí ya no, pues ya no procede el juicio de amparo. ¿Ok? Otro ejemplo, una vez nos llegó un asunto donde una comunidad se rehusaba a que demolieran una iglesia. No sé, creo que ya se los había contado. Pero cuando nosotros conseguimos la suspensión, la iglesia ya la habían demolido. Entonces, por mucho que queramos echar la mano a la comunidad, pues tampoco somos superhéroes para regresar el tiempo. Entonces es un acto consumado de manera irreparable. Ya no hay forma de que podamos retrotraer las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación. Contra esos actos, evidentemente, ya no procede el juicio de amparo tampoco. Ay, Ahora, yo vámonos. tengo una pregunta al respecto. Acá por la casa hay pozos de agua. Yo vivo al sur de la ciudad, por CEU. Y entonces construyeron unos edificios y en cuanto los empezaron a construir, pues los vecinos y la gente vieron que se venía un problema muy grande por falta de agua, porque pues en un pequeño, bueno, ni tan pequeño, ¿no? Pero pues en un espacio regular construyeron muchísimos departamentitos, ¿no? Palomares. Y entonces, ¿mande? Ciudad de México. Ajá, sí. Y entonces, pues total que defendían el pozo de agua y pues hicieron muchas marchas, cerraron las vialidades principales, pero total que nunca les hicieron caso y de cualquier manera construyeron todos estos edificios, pero el pozo de agua ahí sigue. ¿Qué se puede hacer? ¿Ya nada? ¿Tampoco? Pues habría que ver. Sí, yo creo que sí se puede hacer, incluso en la vía de amparo, pero ahí sí tienen que ir primero con la Conagua y verificar cuál es el estado. ¿Por qué? Porque ahí se está violentando un derecho humano muy importante, que es el acceso al agua. Ese derecho está contemplado en la Constitución. Y evidentemente ahí ustedes pueden meter dignidad humana y pueden meter muchísimas otras cosas en cuestión de derechos humanos, porque sí hay una violación importante en el sobrepoblar y no prever esas situaciones de consumo humano y de dignidad humana, porque el agua está relacionada con la dignidad humana, bueno, pues porque con el agua nos bañamos y porque necesitamos el agua para muchas otras cosas. Entonces, yo creo que sí se puede hacer, pero atendiendo al principio de definitividad que platicábamos, primero hay que irnos al contencioso, yo creo, y verificar cuáles fueron los permisos que se le concedieron a esa desarrolladora, o a la Conagua, investigar cuál es la situación de ese pozo y que la Conagua les informe. Porque, bueno, hasta donde sabemos es propiedad, ese terreno es propiedad de un exdiputado. Y entonces, pues por eso fue que a fuerza hicieron los departamentillos estos. Sí, puede ser, pero sí pueden, no pueden hacer nada por el pozo, pero sí le pueden exigir a la Ciudad de México que les dé más agua. O que dote ese pozo, si es para consumo de toda la comunidad. Pueden hacer que la Ciudad de México o el gobierno de la Ciudad de México les dote el agua suficiente para subsistir. Tengo un asunto muy interesante en Coacalco, donde justamente son dos casas, nada más que una es un predio sirviente. ¿Ya vieron civil? Los predios, la servidumbre de paso en civil. Sí, ya la vimos. Esta es una casa que está atrás y otra que está enfrente, pero para llegar a la casa de atrás, forzosamente tienes que pasar por un pasillo de la de enfrente. La vecina de enfrente se enoja y le corta el agua a este. Y resulta que el gobierno del municipio de Coacalco
A esta casa no le tenía tubería. O sea, todo era por medio de esta. Esta le corta el agua porque le salía muy caro el recibo de luz y esta se queda sin agua y se viene el amparo y nos dice, oye, pues es que no tengo agua, o sea, no tengo forma de subsistir y el agua tiene que ser dotada de manera gratuita y me quieren cobrar aparte la entubada de mi casa y yo no tengo dinero. Todavía se está resolviendo ese asunto, pero mientras son peras o son manzanas, el gobierno de Coacalco está obligado a cada 2 semanas llevarle una pipa de 500 litros de agua a este señor. Todos los meses, todas las quincenas, el ayuntamiento de Coacalco nos manda foto de cómo va con la pipa y le llenan, son como 10 tinacos y le llenan sus tinacos de agua. Obviamente sin costo, sin ningún Eso costo, está porque muy bien. el gobierno está obligado a dotar de agua. Ya nos hizo una vez una observación el gobierno de Coacalco que ya no tenía dinero, se le estaba acabando el dinero y ya no podía hacer eso. Y le dijimos de la manera más amable que si dejaba de darle agua a esta persona, le íbamos a imponer una multa, lo íbamos a inhabilitar del cargo y lo íbamos a meter a la cárcel. Y pues quién sabe de dónde consiguió recurso, pero lo sigue haciendo. Y lo tiene que hacer hasta que se dicte sentencia definitiva. Entonces sí se puede. El tema del agua es muy delicado y más en esta zona. Sí, puedes investigarte cómo está la regulación de ese pozo en la Conagua y si les llega a afectar, claro que pueden tomar medidas. Pues el agua es un derecho humano. Entonces, Muchas no sé si te gracias. sí. Sí, me Vámonos a la sirvió, fracción. claro. Muchas gracias. ¿Y por qué en Iztapalapa no han hecho nada entonces? Porque, ¿qué crees que lamentablemente muy poca gente conoce de este juicio? Y muy poca gente, también a muy poca gente le interesa defenderse. Porque aquí la ventaja es que en este tipo de temas a quien lo pide se le da. Tan así que, pues, el ejemplo que te estoy dando. Pero muy poca gente sabe para qué sirve el amparo, muy poca gente no le interesa, les da flojera toda esta onda burócrata. Pues, sí hay un poquito ahí de burocracia y todas estas cuestiones tediosas, pero sí se logra mucho con el amparo. Yo les digo, o sea, no es que sea la materia en la que me especialicé y la que les estoy impartiendo, pero es una materia muy bonita que nos ayuda a defendernos de todo esto que nos rodea, desde autoridad hasta, no sé, cuestiones particulares donde se abusan. Sí. Entonces, si pudieran, o sea, si lo pidieran, yo creo que sí se los concedería, pero no saben, muy poca gente sabe. Por eso hay que hacernos muy buenas y en este ámbito también se gana bien, ¿eh? Bueno, es para que sepa. Litigando Sí. se gana bien. Gracias. Dice, fracción 17. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica, es que no tengo mi lente. Cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando el amparo indirecto se reclame las violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente. ¿Qué es esta fracción? Esta fracción es penal. El segundo párrafo de esta fracción es penal. Vamos a analizar el primer párrafo. Cuando los actos dentro del procedimiento se consideren consumados de manera irreparable. Hay violaciones dentro de un proceso que ya no se pueden reparar, ya no hay forma. Les voy a poner un ejemplo que sí me llegó. Tengo un asunto ahí medio pesado que me encantaría platicarles para que tengan cuidado cuando no puedo, pero este sujeto está acusado por violación. Amerita prisión preventiva oficiosa, evidentemente, y porque aparte es por feminicidio. Y este señor pidió en audiencia, en una de las audiencias de revisión de medida cautelar,
que se le sacara de la burbuja. No sé si alguna de ustedes ha visto una audiencia penal. Bueno, hagan de cuenta que está el juez. Sí, yo sí. Sí, perfecto, ¿verdad? Entonces ubicas la burbuja. Chipi. Perfecto, está el juez, enfrente del estrado del juez está el defensor en una silla, en una mesa, y está el agente del Ministerio Público en otra, están aquí las contrapartes. Y en un lado está un cuarto cerrado con cristal, que tiene cámaras, que tiene bocinas, que se le llama la burbuja. Bueno, el cuate estaba en la burbuja, solicita antes de empezar la audiencia, cuando recién empezó la audiencia, que lo sacaran de la burbuja para que lo sentaran enseguida de su defensor para poder estar en aptitud de poderse defender. Y el juez le dijo que no, que la burbuja era un área destinada para la permanencia del imputado. Y este cuate insistió a toda la audiencia, oiga, siénteme enseguida de mi defensor. Y el juez le dijo que no. Se termina la audiencia y se viene el cuate al amparo. Y me dice, oye, es que yo quería sentarme enseguida de mi defensor y siento que no tuve una defensa adecuada porque no me sentaron enseguida de él. Evidentemente es un acto consumado de manera irreparable porque no te puedo conceder el amparo para que te sienten enseguida de tu defensor porque ya se acabó la audiencia. Sí fue dentro de un procedimiento, pero ya está consumado irreparablemente, porque no puedo regresar el tiempo, no puedo hacer que regresen el tiempo y te sienten enseguida de tu defensor. Y él me decía, es que no tuve una defensa adecuada. Claro que la tuvo, o sea, independientemente de donde estuviera él, estuvo su defensor presente. Entonces no le afectó esa decisión del juez. Si bien sí lo pudo vulnerar, porque sí, pues lo discriminó teniéndolo aislado, ese es un acto consumado. Ya no sirve de nada que le conceda el amparo si ya esa audiencia ya pasó. Y yo no me estaba pidiendo que la repusiera. Entonces, no, ese es un acto consumado de manera irreparable dentro de un procedimiento. ¿Ok? Justo le iba a preguntar eso, o sea, ¿el amparo tuvo que haber aplicado mientras estaba la audiencia? Ujú. O sea, ¿se Así tenía que es. haber suspendido? ¿Él pudo haber pedido Él la pudo haber suspensión? solicitado que se suspendiera. Creo que sí solicitó que se suspendiera y el mismo juez dijo que no. Contra ese acto, contra esa negativa, el abogado sí se vino al amparo, pero son dos hechos distintos, son dos actos diferentes. Pero sí, el mismo quejoso debió en la audiencia haber solicitado la suspensión para promover el juicio de amparo. O pudo decirme, oye, ¿sabes qué? Es que en esa audiencia no me quisieron sentar en mi defensor y quiero que la próxima me sienten enseguida de mi defensor. Ese detallito se le pasó. Entonces, como no me pidió nada más que lo sentaran enseguida de su defensor en la audiencia que se celebró el 24 de abril, pues ya no puedo hacer nada porque ya no es 24 de abril. No sé si me explico. Si él me hubiera pedido que posteriormente se sentara con su defensor, bueno, ahí sí podía haber hecho algo. Pero en este caso no. No sé si me expliqué. Sí, Entonces, muy claro, gracias. ese es un acto consumado de manera irreparable dentro de un procedimiento. El que les dije de la chica que en paz descanse de Oaxaca, que falleció, obviamente eso es un acto fuera de procedimiento, porque nunca hubo un procedimiento en el que se le negara legalmente la atención médica, que obviamente no existe, pero este es dentro de un procedimiento, porque estaba ante una autoridad jurisdiccional y se consumó un acto de manera irreparable, ¿ok? Sí. Ahora dice, cuando se reclamen violaciones conforme al artículo 19 y 20 de la Constitución, aquí vamos a entrar a terrenos escabrosos de materia penal. Un ejemplo de esta fracción es un auto de vinculación a proceso. Obviamente, en los autos de vinculación a proceso, si una persona es vinculada por un delito y después de ese, no sé, por homicidio calificado, ojo, en grado de tentativa, porque un vecino, una persona que padece de sus facultades mentales, le pegó con un tubo a otra y casi lo mata.
Y luego de la radiografía se advierte que pues no hubo órganos que se pusieron en riesgo, entonces reclasifican el delito de homicidio en grado de tentativa, homicidio calificado en grado de tentativa a lesiones graves. Ahí hay un cambio de situación jurídica. Para ese cambio de situación jurídica, el primer amparo, ya, bye. Necesita o ampliar su demanda o presentar una nueva, pero ese primer amparo ya no procede, ya no procedió, ¿ok? Porque ya es una situación completamente distinta, ya se actualizó algo distinto, hubo un cambio de situación jurídica. Por eso es importante solicitar la suspensión en amparo, que espero de corazón que la vean en la siguiente materia de amparo. Ale, tienes tu mano levantada. ¿Es por alguna razón? No, perdón, perdón. Ok, muy bien. Gracias. Entonces vamos a la siguiente fracción. Ay, yo sí, me puede permitir ir al baño, es que está muy interesante y luego me pierdo 2 o 3 palabritas. ¿Pueden ser 2 minutos, por favor? Hacemos una pausa para ir al baño, para tomar agüita. Regresamos en 2 minutos, ¿les parece? Para atender a la petición de Gaby. Ahorita Muchas regreso yo gracias. también.
Listo, chicas, ya estamos de regreso. Bien, entonces, bueno, al parecer Gaby no está. 61. Bien, pues. Entonces nos quedamos en el 18. ¿Del 17 hay alguna duda? Ok, No, ninguna, gracias. gracias. Fracción 18. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento en virtud del cual podrán ser modificadas, revocadas o nulificadas. ¿No se les hace conocido este? Lo acabamos de ver, es el principio de definitividad. Pero esta fracción abunda, a diferencia de la otra, en las excepciones al principio de definitividad. Siempre, siempre, siempre que proceda contra el acto reclamado un medio de impugnación, tienes primero que agotar primero ese medio de impugnación, excepto en cuatro actos de autoridad que te afecten, excepto en esos 4. El primero, volvemos al artículo 15 de la Ley de Amparo. Contra todos los actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué dice el artículo 22? Bueno, habla de penas, azotes, castigos, tortura, todos estos. Así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales. Este inciso, digo, está más que claro, creo yo. No sé si ustedes tengan alguna duda, pero hay que atender al principio de definitividad, siempre y cuando no sean actos graves, los conocemos en materia de amparo. Un acto grave o un acto urgente. Siempre que llegue una demanda de amparo o cuando ustedes se dedican al litigio o si son autoridad responsable, ven un acto reclamado de este tipo, paren todo, o sea, todo se para y primero es salvaguardar la integridad de las personas. Me llegó una demanda de amparo que me gustó mucho porque me la promovió un chico de 15 años por conducto de uno de sus amiguitos, porque en la escuela lo castigaron y lo encerraron tienen como un salón bueno, yo lo vi como un auditorio y lo castigaron y lo aislaron en el auditorio y el chavo no podía hablar con nadie. Y tenía que estar así todos los recesos durante una semana. Y nos promovió el amiguito un juicio de amparo porque tenían incomunicado a su amigo. ¿Ustedes creen que procedió el amparo en contra de esa determinación? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo promovió el amparo? ¿Por qué medio? El chico, bueno, redactaron en una hoja de cuaderno, literalmente en una hoja de cuaderno, chavos, el amparo y fueron y lo depositaron al buzón judicial. Lo metieron a un buzón que tenemos, en una hoja de cuaderno. Y decía, es que a mi compañero lo tienen encerrado en el auditorio y no lo dejan salir ni comunicarse con nadie, le quitan el teléfono y solicito la suspensión de plan conforme al 15 de la Ley de Amparo. ¿Hubo una razón por las autoridades escolares de que hicieran eso? Sí, este ¿Con el niño chico? estaba jugando, sí, este chico estaba jugando con un balón de fútbol y le estaba pegando a sus compañeros con el balón. Pues espero que lo que está diciendo no se entere mi hijo, porque él también lo tienen separado. Hay una niña que dice que es su novia, que yo le digo que es su amiga, y entonces a la hora de la salida se metieron a un salón y se estaban dando un beso. Y las autoridades escolares tomaron la decisión de prohibirles que platiquen y que se volteen a ver durante casi 2 meses. O sea, no se pueden dirigir la palabra, ni pueden platicar, ni se pueden ver. Entonces, si se entera de esto, al rato va a querer meter un amparo porque le prohibieron verla. Sí, Es ¿qué que derecho humano estaban afectando?
¿Qué derecho humano le están La afectando a libertad. todos? Ujú. Y el libre desarrollo de la personalidad. Claro. Las que no sabe, Es un así acto que de se quede. autoridad, claro que sí. ¿Cómo Pero se llama tu hijo para gritarle? Y sí escucha, sí está escuchando, pero sí, cuando lo regaño, me dice siempre que lo regaño y le digo, te voy a pegar. Yo casi no le pego, pero ya está grande. Bueno, tiene 14 años y medio, me dice, mira, mamá, si tú me pegas, te voy a denunciar. Entonces yo siempre le digo, si tú me denuncias cuando salga, doble, pues te vuelvo a denunciar. No, no se dejan, ahora ya están muy... Yo le digo a mi sobrino, pero así como te defiendes de mí, también defiéndete de los demás, ¿eh? de los demás, sí. Pero justo por eso preguntaba yo que, pues, qué había hecho en realidad, porque, bueno, pues también uno, como papá o como en este caso autoridad escolar, entonces, ¿cómo pones límites? Porque ya Es no que, los hay. ojo, sí se puede. Evidentemente el chico merecía un castigo, pero el castigo tiene que ser proporcional a lo que hizo. No puedes, en primera creo yo que no puedes alejar del grupo a un chico si lo que quieres es que se reincluya, que se reinserte, que sea funcional. Si tú quieres que un joven crezca siendo funcional, no lo puedes apartar de un grupo. Esta es mi filosofía personal de maestra. No puedes hacer un acto en el que pones a salvo a tus demás alumnos y lo excluyes si quieres que ese chico sea una persona, un adulto funcional. Es que es Lo como que si fuera un delincuente, como así ¿qué es, hacemos con los delincuentes? Los mandamos a los la cárcel, los encerramos. aislamos, es más o menos lo mismo. Así es, yo creo que fue desproporcionada porque pues sí lo puedes alejar del grupo, pero un día en lo que platicas con él y en lo que ves qué onda, pero una semana a mí me pareció excesivo. Una maestra se puede, ¿cómo una A mí maestra me se puede parece poco. proteger? Porque como dice Gaby, o sea, nosotros que somos mamás, a mí me parece que los maestros ya están completamente desprotegidos. A mí cuando me dan una queja de que mi hijo casi no se porta mal, pero cuando se porta mal, yo siempre le he dicho a la directora, si hay que llamarle la atención, si hay que regañarlo, si hay que merezca un castigo, yo doy la autorización para que, obviamente dentro de los límites, ¿no? Pero cada día veo que es más difícil para los maestros castigar a los niños y sobre todo que tengan respeto por el simple hecho de ser adultos. Para mí no es correcto. Y cuando las mamás dicen, ay, es que le hicieron, pues yo siempre pongo en el chat, pues algo harían sus hijos, porque pues yo tampoco veo que los maestros estén locos y que de la nada lleguen y los castiguen. Si a veces nosotros, yo solo tengo un hijo, pero si a veces nosotros no soportamos a nuestros propios hijos, ¿no? Cuando están de traviesos, o sea, una persona que no puede reprenderlos, no digamos con ejercer violencia, pues sí está en una situación muy difícil, ¿no? O sea, ¿cómo se protegen ellos de todo esto? Porque yo veo mucha desventaja y desigualdad con las nuevas leyes para los maestros y a mí me parece injusto. No estoy de acuerdo en que los maestros de antes, que a mí me llegaron a pegar con regla en las manos, no estoy de acuerdo, pero siento que están muy desprotegidos. Sí, claro. Antes de, cuando recién terminé la licenciatura, tengo varias ahí, haces bajo la manga y tengo varios cursos, me gusta mucho estudiar y tuve la fortuna de ser maestra de español en una secundaria. Y justamente no hace mucho, pero tampoco hace tan poquito. Y como maestra y como abogada, yo pensaba como 500 veces antes de decir lo que tenía que decir. Y hubo un chico, yo les estaba enseñando las herramientas sinalécticas del texto, que no es otra cosa que esto, los sinónimos y los antónimos, homófonas y todo esto. Y uno de los chicos hizo un comentario alburero, porque yo ya estaba acá en la Ciudad de México. Entonces fue muy ingenioso, obviamente no me reí, me causó gracia, pero no me reí. Y pensé mucho qué castigo ponerle, porque era presencial. Y yo así de, híjole, ¿qué hago? ¿Lo saco o no? Lo pongo a hacer planas tampoco. Y titubeé mucho en castigarlo. Dije, no, pues con la pena yo no puedo tocarlo porque me voy a meter en un problema. Y le dije, ven, acompáñame, me lo llevé a la dirección. Le dije, directora, es su problema. Entonces yo no me atreví a ponerle un castigo porque en primera pues no quería perder mi trabajo y en segunda no se me ocurría algo en lo que pudiera ser proporcional porque pues fue una simple ocurrencia que evidentemente pues tenía que mostrarle al grupo que no podían jugar así, pero no pude yo ponerle un castigo, lo llevé con la dirección, la directora lo suspendió ese día y ya después el chico muy propio y todo me ofreció una disculpa
nos seguimos tratando bien, fue un grupo muy bonito y ese chico era de los revoltosos y terminó siendo de mis mejores promedios, pero sí es necesario un castigo a lo que voy. O sea, sí es necesario una reprimienda, pero ya es muy complicado y más en esos niveles. Me imagino que primaria, secundaria y prepa debe de ser muchos maestros pues que se quedan sin trabajo por lo mismo y sí es complicado, como bien lo dices, Ale. Sí es muy complicado y por eso prefiero la licenciatura. A ustedes sí las puedo castigar. Bueno, no, ya les enseñé el amparo, pero pues espero que si promueven un amparo en mi contra voy a estar orgullosa, triste pero orgullosa. Sí. Entonces sí, chicas, sí es Sí, complicado. pues nos vamos a amparar porque ya nos amenazó de que nos va a castigar. Ya les afecté el libre desarrollo de la personalidad, Sí, les ya generé estamos angustia. traumatizados. Ujú. Pero es proporcional, no se preocupe. No, por favor, saben que las estimo bastante. Mm, Entonces, en contra de esos actos, no procede el juicio de amparo y a este chico evidentemente le concedimos la suspensión. Le cambiaron el castigo, lo pusieron a barrer, pero y ya, ahí quedó. Entonces, sí, y lo pusieron a barrer cuando no estaban sus compañeros, para que no se sintiera discriminado. Es que es la generación también, ¿eh? Lo que está pasando. Son los chicos. sí, por Entonces, pues sí, ejemplo, es bueno, así rapidísimo, ¿no? Y mi hijo igual tuvo un problema hace 2 semanas porque una niña le dio una nalgada a otra y a él se le hizo bien fácil decirle lesbiana. Ay, eres una lesbiana. Uy, no, bueno, la mamá casi me mata a la salida. Bueno, a mí me decían de todo en la secundaria y yo me reía. Bueno, a veces sí llegaba así toda triste a la casa, pero pues tampoco hacía como un show, ¿no? Y la chavita esta, no, bueno, se tragaba a mi hijo junto con la mamá, casi me golpean a la hora de la salida. Afortunadamente soy 3 veces más alta que la mamá, entonces no hubo mayor problema. Pero pues, por ejemplo, la niña esta, ya después mi hijo me dijo, ay, mamá, es que pues la verdad fue enojo, ¿no? En una de esas, porque la niña siempre sabotea mis ideas. Y siempre está molestándome que, ay, no, es que lo que dijo Dante está mal. Y es que, ay, no, Dante, ay, sí, eso es facilísimo, Dante. Entonces, pues un poco mi hijo actuó por enojo. Y pues de eso no se dio cuenta la mamá. Entonces, pues lo único que hice fue darle la vuelta, ¿no? A la mamá. Y, ay, pues sí, no, una disculpa. Nosotros no hemos educado a Dante para que trate así a la gente. Ya, se quedó como más tranquila. Pero pues la verdad es que los niños de hoy ya no se aguantan nada. por eso Es cuando ustedes sean generacional. juezas, cuando sean juezas, acuérdense que todo tiene dos contextos, todo. Pero bueno, se acabó nuestro chismecito time, vamos a seguirle con la clase porque Sí, si no, no muchas acabamos. gracias. Luego no me pagan. Entonces, vamos en la fracción, en el inciso A de la fracción 18. Siempre y cuando sean estos actos, bajo ninguna circunstancia tienen que agotar ningún recurso. Se van derechito al amparo y en el amparo se suspende de plano, ¿ok? El inciso B dice, cuando el acto consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. ¿De qué creen que se trata este inciso? ¿Qué derecho humano está protegiendo, está abrazando este inciso? El mismo que comentábamos hace un ratito. La libertad. La libertad. Pero esta es la libertad dentro de los procedimientos. Contra actos que ordenen aprehensión, reaprehensión, modificación de la medida cautelar restrictiva de la libertad, libertad bajo caución, desvanecimiento de datos, orden de arresto, porque acuérdense que no es lo mismo una orden de aprehensión que una orden de arresto. ¿Saben la diferencia entre orden de aprehensión y orden de arresto? No. Ale, no se escucha. Perdón, es que yo no lo escuché. Porque ¿Saben cuál es? ¿La diferencia? ¿Sabes Ajá. cuál es la diferencia entre una orden de aprehensión y una orden de arresto? No. Yo creí que ¿No? era ¿Por qué lo me dijeron? mismo.
No son diferentes. La orden de aprehensión se dicta en materia penal. Se solicita por un agente del Ministerio Público y la concede un juez de control. Y la orden de arresto la emite cualquier otra autoridad que no sea una orden, que no sea un órgano jurisdiccional en materia penal. Las órdenes de arresto son muy comunes en materia civil. Cuando dice el juez, se le impondrán 36 horas de arresto si no se presenta, si no comparece ante este órgano y desahoga la testimonial. O una orden de arresto es cuando, vista de que la persona viene alcoholizada, vamos a proceder a arrestarla para llevarla al torito. Todos estos arrestos fuera del órgano penal, de todas estas privaciones de la libertad fuera del ámbito penal, se llaman arrestos. También se conocen como arrestos en materia penal, pero yo creo que no debe tener cabida ahí, porque ahí se llama orden de aprehensión. Licenciada, Ok. yo tengo una duda. La semana pasada a una persona que trabaja conmigo en el estado de Oaxaca estaba fumando marihuana. Allí en Cicatela todos fuman marihuana. Pero Entonces, ahorita, no, afuera del comercio que nosotros, que yo administro allá. Entonces, justo estaba fumando, es una plaza, estaba fumando adentro y entonces de repente se salió, pero se salió así en la entrada de la plaza, pasó la patrulla y se lo llevó. Obviamente, pues me hablaron para pedirme auxilio y que pagara. Yo dije que no, porque pues no tenemos permitido, aunque allá todo el mundo lo fume libremente, que los trabajadores estén consumiendo. Se lo llevaron y pues se quedó arrestado hasta que cumplió pues con horas, porque la multa era de 8,000 pesos. Pero entonces, la duda es, independientemente con la nueva ley de que no se puede fumar en ciertas áreas, o sea, esté fumando lo que esté fumando, ¿nos pueden arrestar? Yo no fumo, pero bueno, quiero saber. pues sí, es un arresto administrativo. Esa es la diferencia de la orden de aprehensión y el arresto. Este es un arresto administrativo. Sí, sí, sí lo pueden, si lo dice así la normativa, claro que les pueden imponer un arresto, pero ahí se puede promover un amparo para que lo dejen libre y le conmuten la pena. Eso es Un lo que yo arresto por quería fumar, saber, porque supongo que va a seguir sucediendo, no con él, porque allá todo mundo consume, bueno, excepto yo, pero el 90% de la gente que está en esa localidad consumen. tú como abogada que eres, ¿crees que que te arresten 36 horas por fumar? Vamos a tabaco, vámonos con el tabaco. Por fumar tabaco, ¿crees que es excesivo? Siento que sí, Yo también. es Y sí, muchísimo. sí procede la suspensión de plano porque no te pueden arrestar por algo, no tan mínimo, porque pues es un acto que ya está regulado, pero es desproporcional la pena. Y procede la suspensión de plano. Puedes promover un amparo conforme al 15 para Ajá. que lo suelten y después le impongan otra medida cautelar. Otra, no hay medida cautelar porque no es penal, pero que le impongan otra sanción, barrer, servicio comunitario, otra cosa, recoger colillas, pero es excesivo que por fumarte un cigarro de tabaco te metan 36 horas. Sí, sí había escuchado, sí me han llegado amparos, claro que se concede la suspensión de plano. Y eso Es va a la misma. suceder aquí en la Ciudad de México mucho, ¿verdad? También porque supongo que por lo del tabaco ya van a empezar a aplicarlo. Sí, sí, pinta para que ya no tarden en empezar a arrestar gente. Es lo mismo, es lo mismito que el alcoholismo. Lo mismito. Es un arresto administrativo, te detiene una autoridad que no es competente para emitirte una orden de aprehensión, por lo cual no te puede privar de la libertad. Las suspensiones en los alcoholímetros, bueno, es un arresto administrativo y las suspensiones de plano y te tienen que soltar. Después no te vas a ir sin tu castigo porque te van a imponer la multa o lo puedes conmutar con otra sanción, pero es lo mismo, una autoridad administrativa o por una falta administrativa que es esta, que no está en un código penal, está en una ley administrativa, no te pueden meter a la cárcel, no te pueden detener y no te pueden privar de tu libertad por eso. Entonces ahí el amparo lo pudiera promover. Yo viajo para allá una vez al mes. Podemos hacer que aplique ese amparo que nos ha explicado del metiche, ¿no? O sea, otro de los trabajadores Claro. que siempre está ahí, es al que tendríamos que explicarle cómo hacer ese amparo
para que viceversa, cuando él no fuma, no consume absolutamente nada, es el encargado de esa propiedad, sepa cómo pues poder ayudarlos, porque no vamos a evitar que lo hagan, que definitivamente la gente ahí ya es así, pero no, a mí me afecta porque pues me quedo sin ese personal los días que los tengan detenidos, porque la multa es muy cara, son 8,000 pesos y pues no les alcanza para pagarla. Claro, por supuesto que pueden promover. Este es el ejemplo este ejemplo que me estás dando es el claro ejemplo del amparo de metiches que les contaba del 15 de la ley de amparo. Este es, y que te tienen que, o sea, la suspensión de plano, este es el Puede amparo que tiene. intentar redactarlo para que en la próxima clase no lo cheque y a ver si está bien. Claro que sí, mándamelo si gustas a través o redáctalo, si quieres no en la próxima clase, redáctalo si lo tienes antes, y por medio del instituto, mándamelo. Te lo tomo como trabajo. Igual les abro la invitación, chicas. Quien quiera promover una demanda, quien quiera redactar una demanda de amparo como trabajo, utilicen el artículo 108 de la ley de amparo para redactarla. Es muy sencillo. En tu caso, Ale, utiliza el 15. Si tienen una problemática en su vida de lo que quieran y quieran que les ayude y que las asesore para que promuevan su amparo, preséntenmelo, se los valgo con un punto extra. Esto es, quien me presente esa demanda de amparo, antes de la próxima clase, no tiene 8, tiene 9 y buscamos el 10, ¿va? Entonces, Voy sí, a hacer mándamelo. también el Yo amparo puedo, para mi hijo, ajá, para que él sepa cómo hacerlo. Lo que les interese presentar, yo les digo si procede, lo retroalimentamos con muchísimo gusto si me dejan en una clase y vamos haciendo buenas en el amparo. Esto es lo que yo quiero, que ustedes sepan promover los amparos y dónde promoverlos y cuándo promoverlos. Entonces, pásenme sus demandas. Ojo, la demanda de amparo puede ser una hoja, ¿eh? No necesitan redactarse una sentencia, no necesitan hacer un libro. Una demanda de amparo puede caber en una hoja. Una hoja. Y se los digo como alumnas. Lo más importante de su demanda de amparo es la firma. Nunca olviden la firma. Aunque la ley diga que no, obviamente se puede subsanar, pero ustedes prevéanle, pónganle su firma nada más. Entonces, si el instituto no tiene inconveniente, y Ashley, no sé si nos estás escuchando, si me haces el favor de hacerme llegar las demandas de amparo, con mucho gusto las reviso y para la próxima clase ya les tengo su calificación y partimos quien me la presente de 9, excepto Vero. Vero ya tiene un punto extra desde hace 2 clases. No, y así la presenta tiene 10. Exacto, Vero, así que considéralo, ¿ok? Entonces, les digo, a mí no me interesa mucho que tengan buena calificación, porque como abogadas, pues, no sirve, pero prefiero 1000 veces que sepan promover un amparo y que les nazca esta iniciativa de querer promover amparo y defenderse. Entonces, sí, pásamele, con mucho gusto la revisamos. Igual ustedes, chicas, sea la que me quiera presentar una demanda, adelante. Entonces, vamos a continuar, ¿les parece? sí, gracias. Gracias. El inciso B dice, ese ya lo leímos, entonces ya quedó claro que ese inciso B es para la libertad. Todo lo que tenga que ver con la libertad, no necesita un principio de definitividad. Proceda el recurso que proceda, si es en contra de la libertad, te vas derechito al amparo. 3, cuando se trate de persona extraña al procedimiento, ¿qué es un tercero extraño juicio o un tercero extraño por equiparación? Es una persona a la que sí le afecta el acto, pero que no tuvo oportunidad de defenderse. Por ejemplo, yo le rento mi departamento a, no sé, a Ninel Conde. Y esta persona, por cuestiones ajenas a ella, le embargan su casa. Le embargan todo, o le quieren embargar su casa. Se la quieren adjudicar. Pero esa casa que está rentando es mía. Si se mete en la autoridad a embargarle su casa y sus cosas, yo como dueña también tengo una afectación porque me vas a romper cerraduras, porque me vas a dañar mi casa, porque le vas a poner afuera tu letrerote de suspensión o de embargo, que me va a dañar la pintura.
Pero yo no tuve oportunidad, a mí nunca, como yo no vivo ahí, a mí no me notificaron. Eso es un tercero extraño a juicio. Cuando una persona no tuvo la oportunidad de defenderse en un proceso que también le afecta. ¿Por qué? Porque la notificación se hizo mal, o porque de plano no se hizo notificación, o porque no se le tuvo ese reconocimiento en ese carácter de codemandado o de demandado. Eso es una persona tercera extraña. Cuando a mí me afecta, que a este cuate lo embarguen, porque también son mis cosas, porque yo también soy socio y a mí no me dejaste defenderme. A mí me afecta que vayas a lanzar a mi inquilino de mi casa, porque mi casa está en regla. O yo como inquilino, yo no sabía que esa casa estaba hipotecada. Yo estoy pagando la renta y si me sacas, si le embargas, me vas a sacar a mí, me vas a dejar sin casa. Todos esos actos en los que una persona no tuvo la oportunidad de defenderse, también eso es un acto de tercero extraño a juicio o tercero extraño por equiparación. Entonces, contra esos actos no necesitas irte al recurso, porque muchas veces incluso ya no hay recurso. Vámonos a la materia laboral, por ejemplo. Pedro, Vanessa, que es gerente de la empresa, corre a Pedro. Pedro se va al juicio contra de Vanessa y en contra de la empresa y gana el juicio. Cuando están embargando a la empresa, nos enteramos que la empresa tiene 2 dueños, no solamente el que se apersonó en el juicio, tiene otro. Y dice, oye, pues es que a mí no me notificaste, yo soy otro dueño de la empresa, yo no sabía que Pedro te había presentado un juicio ordinario laboral y no tuve la oportunidad de defenderme. Checamos en todas las constancias del expediente y efectivamente nos damos cuenta que el tribunal laboral nunca llamó a juicio a esta otra persona y no se pudo defender, pero ya la están embargando. Ese es un tercero extraño. Contra ese tercero extraño sí procede el juicio de amparo sin necesidad de atender al principio de definitividad, porque ya no hay tiempo, porque ya te están embargando, porque ya te están afectando. ¿Ok? ¿Alguna duda con esa? Esa creo yo que estaba bastante simple. Es como alguien que no estaba enterado de lo que iba a suceder y de repente llegan y lo que hacían, ¿no? Le quieren embargar, ahí se pueden amparar. Y ya entonces Claro. no procedería el embargo. Sí procede, pero vuelven a empezar todo el trámite. Dependiendo del acto, hay veces que vuelven a empezar todo el trámite y le dan oportunidad a este cuate, porque dices que yo De tenía defenderse. pruebas para presentar que sí le pagué y no me dejaron Ok. defenderme. Yo tengo los tickets o tengo las transferencias y no me dejaron presentarlas porque ni siquiera me llamaron al juicio. Entonces, ese es o no tienes por qué embargar esa cosa, no sé, por ejemplo, antes era muy común que cuando una persona perdía en un juicio civil, llegaba el demandado y decía, mira, ese es su carro, esta es su moto y esa es su lancha. Y agarraban todo y lo embargaban. Y luego llegaba el hermano y decía, oye, pero es que ese carro no es de él, este carro es mío, no tienes por qué embargarlo. Sí. Pues es que tu hermano me debe dinero. No me importa, ese carro es mío, embárgale cosas a mi hermano, no a él. Digo, no a mí. Ese es un tercero extraño. O sea, pues no te dan oportunidad y te puedo acreditar que la factura está a mi nombre y ese carro es mío, no me lo puedes embargar si yo no te debo nada. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, ya había veces que se llevaban hasta los carros de los vecinos, ¿eh? Y un vecino es un tercero extraño, pues. Contra esos actos, no es necesario que promovamos los medios de impugnación que prevé la ley ordinaria. Nos podemos ir derechito al amparo indirecto, ¿ok? Inciso D, cuando se trata del auto de vinculación a proceso. Este inciso es reciente entre comillas, porque se metió a la ley de amparo en 2016, porque decían, bueno, pues es que el auto de vinculación a proceso procede un recurso ordinario y pues tienes que agotar primero ese recurso ordinario para venirte al juicio de amparo. Pero evidentemente una autovinculación a proceso vulnera los derechos sustantivos de una persona, porque necesitan atender a la constitucionalidad y a la legalidad del acto, porque puede afectar la libertad personal
porque obviamente si hay una vinculación a proceso aparejado, trae una imposición de medida cautelar, casi por default. Entonces afecta la libertad de primera instancia, afecta la propiedad, afecta la libertad, ya lo dijimos, la propiedad, afecta muchos derechos y obviamente sin necesidad de irse a la apelación, te puedes ir al juicio de amparo. En este caso es opcional, era opcional, ahorita, perdón, en este caso es opcional, te puedes ir primero a la apelación y luego ya irte al amparo, pero mucha gente se brinca directamente al amparo, precisamente por eso, porque decían los legisladores, pues es que el auto de vinculación al proceso en sí, pues no te afecta, pues puedes irte a la apelación, pero sí afecta. Siendo objetivo, sí trae aparejada una medida cautelar, y la imposición de la medida cautelar ya te afecta, por favor. Entonces, en contra de la autovinculación a proceso, no necesitas agotar el principio de definidad, está expresamente en la ley, ¿ok? Dice, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Si es ambigua, si es confusa, te puedes ir derechito al juicio de amparo, ¿ok? ¿Alguna duda con esta fracción? ¿Ninguna? Bien, pues continuamos. Fracción 19. Cuando se esté tramitando en los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal interpuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Obviamente seguimos pegaditas en esta línea de la definitividad, pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo le hace el juzgado de distrito para saber si hay algún otro recurso? Cuando se le solicita a la autoridad que nos informe si esa autoridad emitió el acto o no, si es cierto o no, en su informe justificado, nos tiene también que decir si hay algún otro juicio de amparo o hay algún recurso. Porque si la autoridad nos dice que sí, ya no procede el juicio de amparo. Primero te tienes que ir a la primera, te tienes que ir, perdón, al medio de impugnación y luego ya el juicio de amparo. Porque no vas a hacer trabajar al juzgado y no vas a hacer trabajar al tribunal de apelación, por ejemplo, o a un tribunal de alzada, si es el mismo acto. Entonces imagínense que una sentencia salga contradictoria, que el tribunal de alzada diga que lo revoca, perdón, que lo confirma, y el juzgado de distrito dice que lo revoca, y hay una sentencia contradictoria. Entonces, ¿qué hacemos? Perdemos el piso. Entonces, para evitar eso, si se está promoviendo algún otro recurso, no procede. Dice, nos quedamos en la 19. Cuando contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que lo rijan, proceda contra ellos algún juicio, recurso, medio de impugnación de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, volvemos a lo mismo. Siempre y cuando las mismas leyes se suspendan, conforme a las mismas leyes, se suspendan los efectos de dichos actos de oficio mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso mismos. Se los voy a leer completo. Perdón, me voy a acercar un poquito, perdí mis lentes en un Uber. Mismos alcances que los que prevé esta ley sin exigir mayores requisitos a los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva ni plazo mayor en el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido con el acuerdo de esta ley. ¿Qué pasa? Me dice la ley de amparo. Si existe un medio de impugnación que tiene los mismos efectos que la ley de amparo, si hay algún, no un medio de impugnación, sino si hay algún recurso, algún acto que tú puedas hacer para que el acto reclamado, valga la redundancia, se suspenda, pues no tiene caso que te hagas a amparo, vete al otro juicio. Si tú tienes otra forma de defenderte de ese juicio, pues vete al otro juicio. Si tiene el mismo efecto que el amparo, pues vete para allá. Entonces, ese también volvemos a lo mismo, es la línea delgadita del principio de definitividad. Todo esto, casi todo esto está hablando de principio de definitividad. Cuando haya recursos,
cuando haya forma de suspender el acto, cuando proceda un medio de impugnación. Todo esto es el principio de definitividad. O sea Es que nosotros el- deberíamos de solicitar el amparo como último recurso. Se Antes supone de- que sí. Se supone que agotamos todos los recursos y si por ninguno de esos medios obtenemos lo que consideramos que es justo, ¿no? Porque entonces ya es nuestro último recurso. Acabas de describir de una forma muy bonita y muy digerible el principio de definitividad. Eso es. Tendría que ser el último recurso. Ni más ni menos, ya les se los explico muy bonito. Entonces, esta fracción también dice eso y dice en su segundo párrafo, no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esto es, no necesitas atender al principio de definitividad si el acto reclamado en primera no está fundado, o sea que la ley literal te lo puso, digo, la autoridad te lo puso nada más porque le nació, no hay un fundamento legal que lo motive o que lo sostenga, y que a este acto se alegue una violación directa a la Constitución. ¿Qué hay en la parte orgánica de la Constitución, en la parte, en los primeros 21 artículos de la Constitución? Derechos. Siempre y cuando te afecte un derecho, de que contemplada en la Constitución y no tenga fundamento, o sea, te lo impongan, lo que hablábamos de la administración, que no deje meter mi coche nada más porque no le gusta el color blanco. Bueno, contra esos actos no es necesario atender al principio de definitividad. ¿Por qué? Porque una autoridad, por sus polainas, no te puede imponer un acto que te afecte un derecho. Nunca, nunca. Si ustedes se sienten vulneradas, y digo vulneradas porque somos puras mujeres, bueno, y si hay algún chico aquí, si ustedes se sienten vulnerados por un acto de autoridad del que no se puedan defender y sienten que les afecta un derecho, el que sea, pueden promover el juicio de amparo. Si no, no lo fundan, aquí no nos pueden aplicar el porque soy tu madre. No, señor. No nos pueden decir porque soy la autoridad. Si no nos lo fundan, no nos lo pueden aplicar. Si no existe en la ley, no nos lo pueden aplicar. Hay un principio en el derecho, que es el principio de publicidad, que dice, todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido. Si los castigan por algo que no está prohibido, con la pena procede el amparo, ¿ok? Ahora dice, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. También aquí hablamos de improcedencia. ¿Qué pasa? Oye, vengo a promoverte el amparo porque detuvieron a mi hijo. Así como no, con todo gusto. Señora, nos está informando la autoridad que su hijo ya no está detenido. Ya no hay nada que amparar. Ya lo soltaron. Ya no tiene caso que promuevas el amparo porque los efectos del acto reclamado ya cesaron. Entonces, si nos dice, viene un quejoso y dice, oigan, lo que pasa es que, pues es que no me enteré de ningún juicio y me embargaron mi casa, le pusieron un sello ahí afuera de mi casa, yo no sabía. Y luego llega en la tarde la autoridad, no sé si pase, espero que sí, y que diga el actuario, diga, ay, es que ¿sabe qué? Pues nos equivocamos de casa, era su vecino, entonces ahí con permiso le quitamos el sello, ya no hay una afectación, ya cesaron los actos, el acto reclamado. Cualquier cosa que actualice la situación al estado en el que estaba antes de que se cometiera la violación, es una cesación de actos. Cuando regresan las cosas antes del amparo, antes de que se hubiera la necesidad de promover el amparo, ya cesó, se acabó. Aquí no pasó nada, sí los habrán podido hacer coraje, pero pues ya no hay nada en materia de amparo, ya no hay nada que cuidar, ¿ok? ¿Hay alguna duda con esta fracción? No, gracias. Creo que esta está muy clara. Ninguna, sí. Hola Diego, bienvenidos Laura y Diego. Qué bueno que se incorporan. Estamos analizando, chicos, el artículo 61 de la Ley de Amparo. Por si lo quieren abrir, vamos en la fracción 21 para que la vayan siguiendo con nosotros. Fracción 22.
Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. ¿Qué pasa? Oye, autoridades, que me quieren embargar mi coche. Me llega un citatorio, un requerimiento de pago el martes. Oye, pues es que sabes que me quieren embargar mi coche, yo promuevo un amparo para que no me embarguen mi coche, pero resulta que el jueves se cayó un árbol y encima del coche y lo destroza. ¿Están de acuerdo que ya no hay una posibilidad material? Pues ya que embargan, ya no existe el coche, ya no existe el objeto o la materia del acto reclamado. ¿Para qué concedemos la suspensión? ¿Para qué concedemos el amparo? Pues ya no tiene caso. Ojo aquí, porque la fracción 21 y la fracción 22 podrían parecerse un poquito, porque la fracción 21 dice cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Y la fracción 22 dice cuando subsiste el acto, pero que no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. En la fracción 21 estamos hablando de derechos. En la fracción 22 estamos hablando también de derechos, pero recaídas sobre bienes. ¿Ok? Arriba son derechos personales, abajo son bienes, ya sean muebles o inmuebles. ¿Alguna duda con esta otra fracción? Que creo que también está digerible. Fracción 23. Los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Bueno, aquí nos abren la puerta a varias cuestiones de improcedencia que tienen que estar más o menos como en esta misma tesitura, ¿eh? No te pueden negar el amparo, no te pueden negar el acceso a un juicio de amparo si no está justificado en alguna de estas 23 fracciones. Esa fracción 23 la dejaron abierta por si se les pasó algo arriba. No para inventarse nuevos incisos o nuevas fracciones, es por si se les pasó algo y la autoridad se quiere sacar de la manga y un truco, para esta es esta fracción. Pero ya vimos contra qué no procede. ¿Contra qué no procede el juicio de amparo? Entonces, a ver, atendiendo al artículo 61 y atendiendo al artículo 107, ya sabemos contra qué procede y contra qué no procede el juicio de amparo. El juicio de amparo, vamos a hacer un análisis rápido, porque les comentaba Diego y Laura, la próxima semana, la próxima clase vamos a tener un examen diagnóstico, porque me interesa saber si ustedes me han seguido en estas clases. Así que les voy a pedir que por favor se pongan en contacto con alguno de sus compañeros o vean la repetición de la clase, si es que la subieron, de la clase pasada, para que estén al corriente. Les digo, la mecánica es sencilla, todos tienen 8, excepto, se me fue, Vero, porque ella tiene un punto extra. Todos tienen 8, con la posibilidad de empezar el examen con 9, si me mandan una demanda de amparo de alguna problemática real que ustedes quieran atacar en amparo, de lo que sea. Algo que ustedes sientan que puede proceder en el amparo y que les sirva en su vida real. Empezarían con 9 y les haría preguntas para llegar al 10. Me interesa saber en qué nivel de conocimiento estamos. Si hay algún tema que tenemos que retomar antes de que se termine este módulo, porque ya estamos por terminar esta materia. Me interesa mucho que salgan siendo buenos amparistas, porque como ya se dieron cuenta en las clases, chicas y chicos, el amparo no solamente es para, pues como conocimiento de abogados, el amparo nos sirve como ciudadanos. Nos sirve Pues para en realidad, cuidarnos. para realizar un amparo, bueno, hay muchos que son expertos en la materia y conforme lo que yo sé es una especialidad para ser amparistas. Y Sí, pero entonces, y sí, bueno, en conjunto un equipo de trabajo de abogados, no sé si conoce a Víctor Ibarra, y junto con un amparista y su servidora,
los pininos que empezábamos a hacer un amparo, y algo novedoso en su momento fue contra vacuna de COVID, favoreciendo a los niños por la vulnerabilidad en la que se encontraban y por ser personal de salud. Me tocó de alguna manera justificar el por qué se tenía que vacunar a los pequeños. Y entonces también, aunado a los conocimientos de los abogados, también repercutió mucho en buscar información científica para poder fundamentar por qué los niños se tenían que vacunar. Y entonces me tocó esa parte a mí, independientemente de las leyes, de los fundamentos que ahorita amablemente nos está ayudando, la parte científica, o sea, que ya habían aportado los investigadores sobre la vacuna, sobre que ya habían hecho pruebas en niños, y había varias farmacéuticas que ya habían aceptado sobre que ya podían los niños vacunarse, artículos científicos, y entonces llegamos a la conclusión que este gobierno pues no estaba favoreciendo a los grupos vulnerables como son los niños. Y entonces todo eso se formularon justificaciones en el amparo para promoverlo, y afortunadamente salió a nuestro favor el amparo. Y entonces costó bastante trabajo. Sí, no es cualquier cosa un amparo, porque tienes que fundamentarlo muy bien, y afortunadamente pues sí nos funcionó. Entonces Bueno. es una gran experiencia la que tuvimos, porque ni siquiera, o sea, no estaba estudiando derecho y ahorita ya encuentro de alguna manera el porqué de las cosas, y y pues vas aprendiendo en el transcurso del camino, y qué mejor ahora, ¿no? Estudiando la licenciatura. Qué bueno que te animaste, Lau. Pero sí, efectivamente, esos amparos de las vacunas se encuentran en la Secretaría de Salud. Híjole, chicas y chicos, si nos llegaron ahí al juzgado 2000, se me hacen poquitas. Fueron muchísimos, afortunadamente muchísimos los niños que se ampararon, muchos, y gracias a esas suspensiones de los juzgados de distrito en muchas ocasiones se les puso la vacuna, porque no sé si recuerdan ustedes que cuando salió toda esta cuestión de la pandemia y cuando soltaron el presupuesto de las vacunas, empezaron primero vacunando a las personas de 65, bueno, mayores de 80, y luego se fue paulatinamente disminuyendo la edad. Pero había muchas personas que decían, bueno, pues es que mi hijo está en condiciones, mi hijo también tiene un riesgo de fallecer, porque sus defensas todavía no están formadas, el COVID ataca más, y aquí tenemos a Laura que no me va a dejar mentir, el COVID también ataca a los niños. Entonces, ¿por qué estás empezando por las personas adultas cuando pues todos tenemos ese derecho de acceso a la salud? Y empezaron a promover sus demandas, empezaron a conceder suspensiones de plano, que era lo que platicábamos del artículo 15, porque esta situación de las vacunas se equiparaba con una falta de atención médica. Entonces, el Estado está obligado, como lo platicamos en la mañana, a darte atención médica, a brindarte la atención, todas las protecciones que necesitas para poder gozar de todos tus derechos. Entonces decían, bueno, ¿y por qué están empezando con las personas adultas? Y después se terminó en una suspensión, en una sesión de la Suprema Corte de Justicia que estaban en pleno, que los asuntos relacionados con la vacuna se iban a conceder. O sea, ya no había un análisis de una por una. Todas relacionadas con la vacuna se concedían. Después el criterio se modificó y se dijo que nada más se iban a conceder a los niños que tuvieran determinados padecimientos clínicos que se pudieran poner en riesgo su vida. Entonces, pues también ahí hubo un criterio cambiante, muy buena aportación, Laura, muchas gracias, pero pues qué bueno que estás familiarizada con el amparo.
para que se haga más digerible. Les decía, el amparo no es que sea complicado, lo que pasa es que el amparo tiene muchos tecnicismos que lo hacen ser hasta cierto punto incomprensible. Pero si nos enfocamos a aplicar en nuestra vida cotidiana lo que dice la ley de amparo, lo vamos a entender muy rápido, muy fácil. Entonces, tienen su ley de amparo abierta, ¿verdad? Como lo platicamos ahorita. Sí, Sí, claro. En el examen, no me gustan las sorpresas. Por eso les digo qué artículos vamos a ver en el examen de la siguiente semana. Si no se los dije, por favor, también vamos a ver el artículo 17. Había dicho el artículo 17 y 19. El primero Perfecto. constitucional y el 107 constitucional. ¿Cierto? 5, 107, 61, 85, 97 y 201. Otra vez. También. Ajá. 5, 107, 61, 85, 97 y 201. 17 y 19. Ajá, perfecto. Entonces, vamos a ver por qué vamos a ver rápido, nos queda media horita. ¿Por qué el del 81, 97? Ahí me faltó un recurso también. También vamos a ver el 104. Entonces, agregamos el 81. Es el... Sí. 81, 97, 104, 85, 95, 101, 17, 19. Ok, va. Primero y 107. ¿Cierto? Cierto. A ver, ahora vamos a ver. En materia de amparo, el amparo no se rige como todas las materias. Ojo, hay amparo para todas las materias, pero el amparo tiene su propia ley que se compagina con el de las otras materias. Por ejemplo, creo que ya los revolví un poco. Existe el amparo penal, existe el amparo civil, existe el amparo laboral, existe el amparo administrativo, existe el amparo mercantil, pero todas, siempre que son amparo, se va a aplicar la ley de amparo. Y en aplicación supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Es decir, si ustedes presentan un escrito ante el juez de distrito que diga, con fundamento en el artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito que por favor me sea expedida una copia de todo lo actuado en el expediente. Pues ¿cómo les explico que el Código Nacional de Procedimientos Civiles no es aplicable para el trámite de amparo? Porque para eso para eso tiene el amparo su propia normativa. Si ustedes dicen, con fundamento en el artículo tal del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito, me asigne un defensor, pues no, chicos. Tienen que hacer las solicitudes conforme a la ley de amparo. Creo que esto también hace al amparo muy digerible. ¿Por qué? Porque ustedes se van a hacer buenos y buenas en amparo leyendo la ley de amparo. Entonces, primero tendríamos que citar la ley de amparo y posteriormente ya el código que... No, la misma ley de amparo prevé. Solo con la ley de amparo es suficiente. Todo La ley de basado en la amparo ley de amparo. Exacto. Si tú vas a pedir copias, en la ley de amparo prevé cómo pedir las copias. Si tú vas a pedir que te designen defensor, la misma ley de amparo prevé cómo designar defensor. Si tú vas a pedir que te tengan reconocida una calidad de tercero interesado, la ley de amparo lo prevé. Todo lo prevé la ley de amparo. Si no está en la ley de amparo, en aplicación supletoria, si se le pasó algo al legislador, en aplicación supletoria, te vas al Código Federal de Procedimientos Civiles hasta que deje de existir, porque creo que ya hay una propuesta del Código Nacional de Procedimientos Civiles. Pero todo es la ley de amparo. Las leyes de la materia sí se analizan, pero no se aplican en materia de amparo. No sé si me expliqué. Esto es muy importante que lo tengan.
Muy importante que lo tengamos presente. Es dependiendo, también hay que estar al día, por ejemplo, si sale ahorita lo que es la propuesta del Código Nacional de Procedimientos Civiles, hay que estar muy al pendiente para saber qué es lo que nos ofrece para poder fundamentar nuestro amparo. Así es, ya está la propuesta en el Congreso. Ya es casi un hecho. Entonces hay que estar al pendiente, pero por lo pronto es aplicación supletoria al Código Nacional, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Les digo porque ese es un error que cometen muy seguido los promoventes, que nos solicitan cosas conforme a códigos que no regulan la materia, entonces no es procedente. Tengan cuidado con eso. ¿Quieren pedir copias? Busquen la forma de pedirlo conforme a la ley de amparo. Entonces, pues eso es un dato muy importante en materia de amparo. Tampoco olviden, porque sí se les va a preguntar la próxima clase y se les va a preguntar en el examen, y por favor no lo olviden porque esto sí es cultura general. El amparo se promueve ante el juzgado de distrito. El amparo se promueve ante el juzgado de distrito. Para fines didácticos, les voy a pasar con Ashlyn, el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura 3 del 2013. Apúntenlo. El acuerdo general del Pleno 3 del 2013. Se los voy a pasar. Ese acuerdo no es otra cosa más que un mapa. Y ese acuerdo te dice, mira, si tu autoridad responsable o tu acto reclamado está en Hidalgo, le corresponde a este juzgado conocer. Si, por ejemplo, tu acto reclamado es en Coacalco, le corresponde al juzgado de Naucalpan. Si tu acto reclamado es en Iztapalapa, en materia administrativa le corresponde al edificio que está en Las Flores. Si tu acto reclamado es un acto de Azcapotzalco y es civil, le corresponde a los juzgados de distrito que están en San Lázaro y se llaman así. Entonces, ese es buenísimo para que lo tengan. Es más, si quieren hasta compártanlo, es buenísimo para que sepan en dónde presentar su amparo dependiendo de dónde estén. ¿Ok? Y a qué juzgado, porque les digo que aquí en la Ciudad de México hay juzgados especializados mercantiles, hay administrativos, hay penales, hay laborales y hay de todas las materias. En el Estado de México no. En el Estado de México los juzgados de distrito conocen de todo, no están especializados. Entonces, atendiendo a eso, ahorita se los paso, les voy a pasar ese acuerdo que es está muy grandote. No se conflictúen leyéndolo todo. Nada más busquen su estado y chéquense qué juzgados hay en su estado. Y qué juzgado de distrito le corresponde cada demanda. Reitero, la próxima clase, no importa cómo venga su demanda. No me importa contra qué venga su demanda. Yo lo que quiero saber es si ya saben presentar su demanda y qué podemos mejorar, ¿ok? Tienen el punto asegurado, van a tener un 9 de calificación si la próxima semana me presentan, si antes la próxima clase me hacen llegar su demanda. Les voy a pedir un favor, pónganle su nombre completo, nada más, a la demanda. Y nada más, pónganmele su nombre completo para saber quiénes son. Y por favor, ayúdenme a que si hay alguna falla en la clase o si no les quedó claro un tema, nos quedan poquitas clases. Vamos a rescatar ese tema y a dejarlo más claro. No sé a ustedes qué les parezcan, no les di receso porque tenía pensado salir a las 2:15 para irnos a comer o a desayunar. Entonces, si alguno de ustedes o alguno de ustedes, Diego, tiene alguna objeción, pues yo creo que aquí dejamos la clase. Estudien, ya les di. No estudien, lean los artículos. La próxima clase va a ser examen a cuaderno abierto. Bueno, a ley abierta, no voy a preguntar nada que no venga en la ley. Puede que les haga preguntas de ejemplo, si se las sacan mal, no pasa nada, les voy a dar comodines. Me interesa saber que estamos aprendiendo bien, ¿ok? ¿Hay algo que me quieran decir hasta aquí? Si no, ya para retirarles. No, gracias. Yo tampoco, gracias. Gracias.
Perfecto, entonces vámonos a descansar tantito. Por ahí escuché otra intervención. Ok. No, todo bien, profesora. Perfecto, perfecto, Lau. Vámonos a descansar. Un ratito, no sé si tengan otra clase, váyanse a despejar tantito, vayan a tomar un vasito de agua. Por lo pronto es todo por hoy. Y nos vemos la siguiente clase. Les recuerdo, tenemos examen, no vayan a faltar. No voy a Ok, reprobar a nadie, no voy a hacer preguntas difíciles. No tengan miedo de entrar. Y muchas gracias por su atención, chicos. Siempre es un gusto verlos. Gracias por Gracias, hasta participar. luego igualmente. Gaby, Ale, Gracias, gracias Francisco. por participar tanto. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. No hay clase. Buenas tardes, Magister. ¿Sí va a haber clase? ¿Nos pueden informar, por favor? Hola, Gabriela, buenas tardes, te habla Ashley. Sí, sí hay clases, déjame, ya le digo al docente para que ingrese. Ah, gracias.
Hola, hola. ¿Me logran escuchar? Sí, Sí, profesor. se escucha. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Chicos, entro con ustedes para ofrecerles una disculpa. La verdad es que eh, no voy a poder dar el día de hoy la sesión, toda vez que estoy en camino para precisamente un evento académico de entrega de diplomas de término de licenciatura, y me va a ser muy complicado dar la clase. Les ofrezco, les repito, una disculpa, y me gustaría reprogramarla. Entonces, no sé qué día les quede bien, si pueda ser el día eh, miércoles por la noche o el día viernes por la noche. Cualquiera de esos 2 días, yo no tendría ningún inconveniente. Para mí el miércoles me queda muy bien, profesor, gracias. Miércoles, ok. ¿Y los demás? Ale. Sí, también el miércoles, pero preferentemente después de las 6, no sé si se podrá, 7. Sí, las sesiones anteriores que tuvimos, una precisamente fue reposición y la otra fue una clase extra. Entonces, donde, bueno, no se avanzó como tal en el temario, sino se vieron ahí algunos puntos como muy prácticos, y algunas dudas, se desarrollaron algunas dudas con los alumnos que, bueno, me habían hecho llegar. Entonces, esas reuniones lo tuvimos de 8 a 9:30 de la noche. Entonces, yo creo que podría ser el horario ideal para que así ya todos estén fuera de sus actividades laborales y podamos estar ahora sí que con tranquilidad. Sí, está muy bien ese horario, gracias. Ok, Sí, gracias. bueno, les agradezco mucho y que pasen un bonito fin de semana. Hasta luego. Igualmente, hasta Hasta luego, luego. gracias. Bye.